¿Qué hace la anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. ¿Hubo aumentos en algunos de los productos? Y algunos de los productos tenemos que subirlos un poquito, pero... ¿Un 10%, de un 15%? No sé, por ahí un 10, no llega al 15. Lo que es remera subimos 100 pesos, lo que es jean 300. Lo que acabo es levantarme y ver el dólar para ver cómo vender. Veo que estaba a 2.39. A la media hora veo y estaba a 2.80. Al ver a través de los medios se planteaba una suba del dólar y todo lo demás. Obviamente lo que hicimos es enviarle mensajes a los distintos mayoristas que por favor nos encontremos con una góndola respetando los precios del día viernes y sábado. Y bueno, lo que pasó es que el día lunes había subido casi un 13% todo lo que es producto de limpieza y de higiene personal, y todo lo que es alimentos casi un 10%. ¿Hablaron con los proveedores para saber qué va a pasar de aquí en adelante? No contestan. Directamente. Vos querés comprar tela y todo eso, ¿tenés? ¿Te venden? No, tengo el dato que no. Está todo suspendido. Están diciendo que algunos proveedores que si no pueden recurrir al dólar oficial, van a tener que ir al otro dólar para poder pagar sus compromisos de mercadería que tengan en el exterior. Te imaginas que eso sería un aumento fenomenal. Y bueno, ayer nos comenzaron a llegar unas listas entre un 10 y un 20%. Hay proveedores que han aumentado un 10, un 15 y un 20%. Porque sí. La semana pasada una caja de salmón que vienen 8 salmones, 8 o 7 salmones, estaba a 50.000, 60.000 pesos como mucho, hoy ya sale 90.000 pesos. Un comerciante tiene que reponer mercadería. ¿A qué precio va a reponer? Si hoy, un mes tan sensible como es julio, que hay que pagar aguinaldos, los gastos fijos se acrecentan todos los días, vemos el tema de las tarifas. Los comerciantes y las pymes van a sufrir un alto aumento de las tarifas. ¿Pero aumentaron las tarifas todavía? ¿Qué hace la anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Desiguales. Varias cosas de este muy buen informe que refleja un poco las últimas horas en la Argentina. En principio, esa comerciante que decía, y aumentan porque sí. O sea, hay evidentemente una conciencia de que hay sectores que por distintos motivos pueden llegar a tener en los insumos que importan para lo que efectivamente hacen algún movimiento. Pero en general no hay razón para aquellos que no tienen ningún vínculo con las importaciones, con insumos importados, para los aumentos que de todas maneras se daban. Y lo último que le decía Reinaldo Sietecase a su entrevistado, ¿pero por qué aumentan si todavía las tarifas no aumentaron? La respuesta es por las dudas. La respuesta es por lo que pueda llegar a ocurrir. Estaba pensando antes de arrancar el programa, qué importante, no sé si alcanza, pero qué importante fue el esfuerzo sobre todo durante la gestión de Paula Español y también de Roberto Feletti. Guillermo Hahn casi no conocimos mucha más actividad por tiempo, no lo digo por otra cosa, de tratar de poner arriba de la mesa para toda la ciudadanía cuál era el recorrido de cada uno de los productos, de dónde partían, cuáles eran los proveedores principales, quiénes eran los distribuidores, si lo sabía, y efectivamente después cómo se lleva el comercio. Porque eso nos permite, o nos debería permitir, entender que hay comerciantes que están desesperados porque no les llegan los productos o porque no saben a qué precio se los van a vender. Pero hay otros que están representados en eso que decía efectivamente Brown en su momento, en que lo que hacen es aprovechar la volada en dos sentidos. Primero, el muy buen graph del informe, por la puja distributiva, se habla muy poco, que tiene que ver con aumentar los márgenes de ganancia en cualquier momento, de cualquier negocio los que pueden. Y en segunda instancia, porque lo que se hace es presionar para una devaluación, para modificar el valor oficial del dólar, que no se modificó, y a lo que se importa y lo que se exporta es el valor oficial. Pensemos en esto: cuanto más éxito se tenga en instalar la idea de que ya no hay precios, de que efectivamente está legitimado aumentarlos por las dudas, pues entonces más se estará legitimando una devaluación. Y ya hemos aprendido durante el gobierno de Mauricio Macri y con Prat Gay que no hay precios que ahora aumentan y que después, si hubiera una devaluación, no van a aumentar. No, después vuelven a aumentar otra vez. Esta es la situación en la que efectivamente estamos. Y si no, escuchen cómo justifica Gustavo Gromocopatel todos estos aumentos absolutamente injustificados que hoy está siendo sometida la ciudadanía argentina. Lo que vos llamás especulación también se puede ver como una manera de defenderse frente a esta turbulencia o esta inseguridad que hay, ¿no? Lo que mueve a un empresario a hacer esto, más que la especulación de cuánto dinero más voy a ganar, es una defensa frente a una situación que no conoce y que pone en riesgo su negocio.
Bueno, es llamativo porque el que termina perdiendo con todo esto es el laburante de a pie. Aquel que va al supermercado a comprar comida, aquel que va a un kiosco, aquel que tiene que ir a comprarse zapatillas. Que claro, no tiene manera, no tiene el control, no tiene un control de PlayStation en este juego que él no está jugando de aumentarse el salario. Porque en eso no tiene elección. Ahora, uno podría decir, ¿esto es la primera vez que ocurre? No. ¿En la Argentina sabemos de inflación? Sí. ¿Es algo novedoso? No. Lo llamativo es que este grupo, que no son comerciantes, el que tiene el almacén, el que tiene el negocio en la calle Avellaneda, como hablábamos con Flor recién, no dice, ¿quién es el que tiene la culpa de esto? ¿El que tiene el negocio en calle Avellaneda? La verdad que no. La verdad que no, porque cuando en Desiguales intentamos explicar la cadena productiva, lo hacemos para que se entienda que en este momento hay alguien que está en el inicio de esta cadena, que tiene muchísimo poder, que en algunos sectores es monopólico en el rubro, como por ejemplo el hilado para las telas, es monopólico y hace lo que quiere. Y de ahí no queda otra que ir subiendo. Ahora, decíamos, ¿esto no es novedoso? No. Pablo Caruso preguntaba, ¿recuerdan cuál fue la última vez en la vida de cada uno, no? En el que sintieron, che, esto está subiendo mucho, mucho, mucho. Yo le dije, 2018. Hubo una devaluación muy grande, llega el FMI a la Argentina, los empresarios pymes en ese momento se agarraron la cabeza diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Los trabajadores también. Y esto decía, en mayo del año 2018, la entonces gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Todavía tenemos que dar una pelea muy dura, que la gente siente y le preocupa contra la inflación, que no la damos solamente desde el gobierno nacional. También hay que darla desde los formadores de precios, porque yo quiero decir que hay productos que están aumentando que no tienen componente importado. Entonces, yo pedí un estudio. Claro, cuando la gente empieza a decir, pero ya empiezan a subir los precios, ¿no? Con este cambio del valor del dólar. Bueno, yo quiero decir que yo pedí un estudio, todavía no lo tengo, pero cuando lo tenga lo voy a decir y lo voy a mostrar públicamente, para mostrar quiénes son los empresarios que están aumentando los precios que no tienen componente importado en sus productos, porque no tienen razón para aumentar. Sería interesante ver si ese estudio finalmente se realizó, si esos nombres propios le llegaron a María Eugenia Vidal, y en ese caso si son los mismos que lo hacen ahora. Porque los grandes formadores de precios, porque los poderosos en las cadenas productivas siguen siendo los mismos en 2018 y en 2022. Escuchar a Vidal hoy es escuchar a cualquier representante del gobierno diciendo, che, lo que tiene que ver con lo nacional, no hay motivo para que suba. Ahora me pueden decir lo importado, ahí hablamos de otro cantar. ¿Por qué? Porque hubo un freno a las importaciones, porque básicamente no hay dólares. Reitero, mayo de 2018 es también la llegada del fondo a la Argentina. Sí, yo quiero decir, no es que hubo con un freno, el regreso. un freno a las importaciones. Lo que hay que entender es que por distintos motivos hay pocos dólares y eso se tiene que utilizar para mejor desarrollo productivo de la Argentina, para lo básico y lo indispensable. Hoy escuchaba cosas realmente muy desopilantes, legitimando que faltaba lúpulo de cerveza, no porque nos íbamos a quedar sin cerveza, sino porque por ahí las cervezas aromáticas, era un lúpulo importado. Bueno, ese tipo de ¿Vos te acordás de cuestiones... los vasos de la cadena por ejemplo. de la cafetería que dijo, perdón por no poder traer vasos de afuera? El problema es que también dentro de nuestra manera de observar esas cosas, a veces nos hacen creer que ahí nos va la patria, ¿no? Que en esas cuestiones nos va la patria. Pero lo que quiero decir es, Vidal está confesando ahí que cuando efectivamente ella no está sufriendo esas cuestiones, cuando ese espacio político no está sufriendo ese tipo de especulaciones, lo que está haciendo es legitimando el ariete de quienes hoy están pidiendo una devaluación. ¿Querés saber quién más habló en referencia a los que siempre preguntan dónde está la mía? ¿Quién más? Colaboro mucho, pero ¿dónde está la mía? Mirá. Que nuestros jóvenes nos crean que esta vez el cambio va en serio, que vamos a estar todos comprometidos, que no va a pasarle al próximo presidente como me pasó a mí, que me venían a felicitar a mi oficina de a uno, importantes integrantes del Círculo Rojo, a decirme de todos los sectores, bien, presidente, con los cambios, sí, métale. Y llegaban a la puerta, se daban vuelta y decían, pero la mía está, ¿eh? O sea, esa no la tocamos. Sí, se lo decían a Mauricio Macri, que era de su círculo, que era su amigo. Más allá de Macri, siempre se trata de la de ellos. Ya está en el living de Desiguales Bernarda Llorente, la presidenta de TELAM, y vamos a charlar con ella porque
realizó una entrevista en exclusiva al Papa Francisco. Sí. Nosotros íbamos a tener un programa especial el domingo, pero a un ministro de Economía se le ocurrió renunciar. Razón por la cual habla y pasaron un par de cosas. Razón por la cual, bueno, aquí está Bernarda, así que enseguida nos metemos pensamiento político muy interesante del Papa Francisco a continuación. Vamos a la mesa con nuestros compañeros en Desiguales, programa libre de humo. Por supuesto quiero escuchar lo que tienen para decir con respecto a lo que vimos y bueno, lo que vamos a hablar hoy. Yo lo único que tengo claro es que la mía nunca está. ¿Cuál será la tuya? No, me pregunto lo mismo. ¿Cuál será la tuya? Vamos a hablar hoy de una elección de junta electoral de un sindicato. ¿Y por qué es importante? Yo voy a tratar de que te interese que sea importante. Una junta elección interna de junta electoral de un sindicato. ¿Por qué eso es noticioso? Te lo voy a contar. En un ratito nomás. Señor Espósito. Ustedes hablaban recién de gente que remarca por las dudas. Yo les voy a contar la historia de gente que allana por las dudas. Así que cuando le preguntás, che, ¿pero por qué allanas? Bueno, porque en algún momento debe haber habido algo así. ¿Y quién lo hizo? En algún momento vamos a contarte quién lo hizo. En un rato te contamos. La semana pasada hablábamos de la persecución a Milagro Sala. Bueno, hoy es ese capítulo, pero ampliado. Remarcar por las dudas y allanar por las dudas. Qué lindo se está poniendo esto, ¿no? Algo habrán hecho, ¿no? Flor. Sí, y para sumar un poco a la confusión generalizada, renunció el secretario de Comercio Interior y mañana hay que renovar precios cuidados. Y a esta hora no está definido el listado. Así que bueno, vamos a hablar de ese tema, pero sobre todo nos vamos a meter de lleno en la discusión del momento, que es esta del salario básico universal. ¿Qué es? Porque todo el mundo lo menciona, pero probablemente muy pocas personas entiendan de verdad lo que es. Y la famosa pregunta, ¿cuánto cuesta y cómo se financia? Que es donde va a correr la oposición por ese lado. Bueno, en un rato hablamos de esto, con invitados, porque va a estar aquí Omar Plaini, secretario general del Gremio de Canillitas, y Pablo Chena, director nacional de Economía Social y Desarrollo Local, hablando de esto. ¿Es posible, no es posible? O hay que dar un debate. Y si está el terreno para ese debate o no. Sí, con la foto de ayer, ¿no? Un sector de diputados y diputadas del Frente de Todos pidiéndole a la ministra de Economía y al gobierno salario básico universal ya, y otro no. Diciendo no hay que presionar a la ministra en este momento. O tenemos un disparador para charlar con la mesa en relación a este mundo en guerra, una guerra en Europa que pega en las economías de todo el mundo, con precios de commodities que vuelan por los aires. Y lo que se dice en Argentina, lo que lo viene diciendo Flor, hay que pasar al invierno. Porque el consumo de gas es altísimo, porque el precio es altísimo. Y relacionado a esto, Emmanuel Macron, que digamos que de, ¿cómo decirlo?, comunista, socialista, mucho no tiene. Miren lo que hizo. Climatique impose des décisions fortes, radicales. Nous devons avoir la pleine maîtrise de notre production d'électricité et de sa performance. Nous devons assurer notre souveraineté face aux conséquences de la guerre et aux défis colossaux à venir. Le pays devait aussi gagner la bataille de l'énergie et de la production. C'est pourquoi je vous confirme aujourd'hui l'intention de l'État de détenir 100% du capital d'EDF. Atención. Sí, lo primero que querría decir es, ¿se acuerdan cuando aquí en Desiguales pusimos a Macron en plena pandemia diciendo que la salud no podía ser una mercancía y no la podían manejar las corporaciones? Bueno, en el contexto de una guerra y con las consecuencias evidentes, aquí está nuevamente el Estado frente a las corporaciones diciendo, pará, acá la lógica tiene que ser la del bien común, no puede ser la de la ganancia. Y otra cosa que me parece importante, entendamos que lo que está pasando no está pasando en la Argentina y en esta cuadra, está pasando en el mundo. Y a veces se localiza demasiado, digamos, la crisis que estamos atravesando con lo que está pasando en el planeta entero. Yo para sumar quería decir esto. Cuando se pide decisiones fuertes, esta es una decisión fuerte, ¿no? Sin ninguna duda, decidir tener el 100% de una compañía eléctrica. La pregunta siempre es si hay un volumen político para hacerlo. Macron acaba de ganar las elecciones. Sí, claro. ¿No? ¿No la ganó con un margen holgadísimo? No. La que le seguía era Marine Le Pen, una mujer de derecha con ideas conservadoras y demás, sí. Pero acaba de ganar las elecciones. Me parece no menor para tenerlo en cuenta, porque no lo hizo cuando estaba en plena campaña electoral, que seguramente el conflicto y el precio también estaba pegando, ¿no? Y evidentemente deben tener la guita para comprar el 100% de la empresa. Tenían el 84. En el 84 no tenían que comprar el 100%, pero bueno, hay que tomar esa decisión. Sí, igual Agustín Rossi dijo, ¿no? Primero la acción política, primero la decisión política, después vemos cómo.
Sí, lo dijo el otro día. Y Agustín también me puedo poner un poco en universitaria. Sí, Sí, claro. Que también más allá de Una lo- que estudia, que hable Sí, de sí, ese lugar. aprovechémosla. Aprovechémosla. Justo de casualidad Una que traje una lee copia del libros. título y la pone acá. No, digo, más allá de la ideología, izquierda o derecha, efectivamente, si uno va a los manuales de finanzas públicas y se fija, ¿qué razones justifican la intervención del Estado en la economía? Una de las razones son los monopolios. Y los servicios públicos efectivamente son monopolios que son naturales. Digo, no puede haber 50 empresas de electricidad. Puede haber pocas, como ocurre en Argentina, como ocurre en Francia. Así que si vas a Stiglitz, Musgrave, no importa cómo pienses, efectivamente en la teoría eso está. Lo que pasa es que es un pragmatismo que gira a la izquierda. Estamos acostumbrados a que el pragmatismo Exacto, habitualmente se va hacia la exacto. derecha. Y ahora, por una cuestión de necesidad, el pragmatismo gira, pero hacia la izquierda. Al nivel que el embajador de los Estados Unidos dice, hay que repensar Malvinas. ¿Por qué lo dirá, Sí, no? el título personal, Por eso pero digo, está bien. Siempre Vale. el pragmatismo se pone a izquierda cuando se agotan los recursos, ¿viste? Cuando Claro. hay recursos Sí. no Sí, hay. señor. Está muy bien. A ver, bueno, hablando de pragmatismos, quien habló, y muy claro diríamos, ¿no? En este contexto global es el Papa. Lo hizo con Fernanda Llorente, como mencionábamos, y ya vamos a estar dialogando con ella. Pero quien usó parte de esa entrevista es el presidente de México, Manuel López Obrador. Miren esto. Estaba pensando cuando usted hablaba de la iglesia latinoamericana, y Latinoamérica a partir de los últimos años empieza a mostrar también una salida distinta, digamos, una salida no neoliberal, sino justamente la construcción de un proyecto de sociedad mucho más inclusivo, ¿no? ¿Cómo ve a Latinoamérica como región? Latinoamérica todavía está en ese camino lento de lucha del sueño de San Martín y Bolívar, ¿no? Que es el sueño de la unidad latinoamericana, con los valores latinoamericanos. Y por supuesto, siempre fue víctima y será víctima hasta que no se termine de liberar de imperialismos explotadores, ¿no? Mostrándolo, ¿no? Diciendo, miren el Papa. Señalaba, ¿no? Y asentía con la cabeza sobre todo aquello de América Latina Unida. Bernarda, ¿cómo te va? Buenas Hola, noches. ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, felicitaciones por la entrevista. Ahora vamos a ir a algunos detalles y algunos recortes importantes. Pero por lo que pudiste percibir, ¿en qué nivel está trabajando el pensamiento político del Papa Francisco cuando todo se prende fuego en la baldosa de cada cuadra? Creo que la principal preocupación del Papa es cómo se sale de esta crisis, ¿no? Un poco lo que ustedes hablaban de Macron, me parece que todo tiene que ver con esto. Hay una puja de quién paga los costos de la crisis, y finalmente también si la crisis nos metió cierta conciencia, porque el Papa habla de una categoría interesante que es la crisis de la civilización. Estamos ante una crisis civilizatoria, y eso significa que entramos en una crisis global. Tenemos una crisis económica, tenemos una crisis ecológica, tenemos una crisis social, tenemos obviamente un mundo absolutamente desigual, y las limitaciones que aparecían antes de la pandemia, con la pandemia se agudizaron, y la pospandemia justamente creo que lo que tiene es esa discusión. Bueno, ¿vamos a salir mejores o vamos a salir peores? El Papa dice en un momento, no me gusta cómo estamos saliendo, ¿no? Porque hubo como la ilusión de que la pandemia nos podía hacer reflexionar, y podía ser un mundo más solidario, y podía ser un mundo menos individualista, y sobre todo actuar sobre las limitaciones que se habían provocado antes de la pandemia, y que la pandemia las visibilizaba. Tenemos el primer corte, uno de los primeros cortes para compartir. Para mí, el que más puede aplicarse a la política argentina. No lo dijo hablando de Argentina, pero quien quiera oír, que oiga. 4 principios políticos que a mí me ayudan, no solo para esto, sino incluso para resolver cosas de iglesia. 4 principios que son filosóficos o políticos o sociales, lo que vos quieras. Los voy a mencionar. La realidad es superior a la idea. O sea, cuando te vas por los idealismos, perdiste la realidad, tocar la realidad. El todo es superior a la parte. Buscar siempre la unidad del todo. La unidad es superior al conflicto. Cuando vos privilegiás los conflictos, dañás la unidad. Y el tiempo es superior al espacio. Fíjate que los imperialismos buscan ocupar espacios. La realeza de los pueblos, la grandeza del pueblo es iniciar procesos. El tiempo es superior al espacio. Esos 4 principios a mí siempre me ayudaron, para entender un país, para entender una cultura, para entender la iglesia también, ¿no? 4 principios que son fundamentales. 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 4 principios que son fundamentales.
que son principios humanos, son principios de integración. Hay otros principios que son más ideológicos, más de desintegración. Pero reflexionar sobre esos 4 principios ayuda mucho. Decía, él lo dice en torno a Latinoamérica, porque de eso viene hablando, pero son aplicables claramente a la política nacional, ¿no? Cuando los dijo, ¿vos qué pensaste? ¿Qué te vino? Yo sentí que, por un lado, me parece que el Papa permanentemente tira distintos mensajes, no específicamente en situaciones pequeñas, sino que tiene una mirada desde arriba. Lo primero que pensé, ojalá que lo escuchemos un poco más. El Papa entiende de política, porque obviamente además para ser Papa también sos un Papa político. El Papa además es, sin ninguna duda, uno de los principales líderes, si no el principal líder social, y yo diría en parte político del mundo, más allá de ser un líder religioso. El Papa es una persona que marca permanentemente una agenda que en el mundo estaba mucho más soslayada antes que llegara este Papa, ¿no? Me parece que desde su impronta nos está mandando muchos mensajes y creo que la dirigencia política debería escucharlo, porque sobre todo el Papa tiene una mirada como desde arriba, sale de la cuestión absolutamente coyuntural y más pequeña y está diciendo, bueno, miremos la globalidad, porque de esto se trata lo que podemos construir para adelante. Una cosa, no sé si es contradictoria o cómo lo complementarías vos, porque él habla de lo pragmático sobre lo ideológico y después habla por otra parte de la unidad y corriéndose un poco del conflicto. Ahora, él fue profundamente ideológico respecto a los valores que le quiso dar a su papado y cómo intervino en algunas de las cosas que él identificaba del mundo que no estaban funcionando bien. Y si otra cosa hizo fue generar conflictos. De hecho, en un momento lo menciona, pero él invita a las juventudes a hacer lío, digamos. Y la sigue invitando en la parte que habla de los jóvenes. Yo creo que el Papa habla de ideología, no porque se oponga a la ideología y sabe que perfectamente este es un mundo muy ideológico. Creo que habla de determinadas ideologías extremas que son un peligro y eso le preocupa, digamos, determinadas ideologías que están creciendo sobre todo en Europa y uno también lo ve en América Latina. Y creo que sobre todo el Papa intenta no ser dogmático, ¿no? Al revés de lo que se puede pensar que la Iglesia como dogma, el Papa tiene una filosofía muy abierta. Creo que la preocupación de él, por un lado, hoy es escuchar, ¿no? Que nos escuchemos, y por otro lado es cómo aunamos esfuerzos para salir de esta crisis y sobre todo no dejar en las periferias a los que más necesitan. Lo que vamos a compartir ahora nos toca bastante de lleno porque es un enojo muy profundo con los medios de comunicación, ¿no? En la Argentina, en términos globales, no funciona muy distinto, lo hemos visto también desiguales muchas veces. Sobre los medios de comunicación, la fake news, escuchen al Papa Francisco en la entrevista exclusiva con Bernarda Llorente. Usted, sin lugar a dudas, es tal vez la voz más importante en el mundo en términos de liderazgo social y político. A veces siente que su voz es disonante, que desde su voz justamente tiene la posibilidad de cambiar muchas cosas. Que es disonante, alguna vez se lo sentí. Que puedo cambiar, creo que puedo cambiar, que mi voz puede cambiar, pero no me la creo mucho esa, porque te puede hacer daño eso. Yo digo lo que siento delante de Dios, delante de los demás, con honestidad y con el deseo de que sirva. No me preocupo tanto si esto va a cambiar o no va a cambiar. Me cuadra más el decir las cosas y el ayudar a que se cambien solas. Y creo que hay en todo el mundo y en Latinoamérica de manera especial una gran fuerza en los pueblos como para cambiar las cosas. Pero también te agarran una frase fuera de contexto y te hacen decir lo que no quisiste decir. O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Por ejemplo, con la guerra hubo toda una disputa en una declaración que hice en una revista jesuítica, que aquí no hay buenos ni malos, en la guerra todos son... Y expliqué por qué. Se toma esa frase sola y dice, el Papa no condena a Putin. Yo hago ver que el estado de guerra es una cosa mucho más universal, mucho más seria, y que aquí no hay buenos y malos. Todos estamos involucrados. Y eso es lo que tenemos que aprender. En un mundo tan permeable a los medios de comunicación en general, incluidas las redes sociales, ¿cuál cree usted que tiene que ser hoy el papel de estos medios de comunicación? La comunicación tiene que de alguna manera
entrar en una relación de sana tensión que haga pensar al otro y lo lleve a responder, ¿no? Si no hay esto, es información. La comunicación humana, y habla de periodistas, de locutores, lo que sea, tienen que estar en la dinámica de esa tensión comunicacional. Tiene que ser comunicación, no solo información, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes que comunicar es involucrarnos. Y ser muy conscientes de la necesidad de involucrarnos bien. Por ejemplo, la objetividad. Si yo comunico una cosa que pasó, la comunico, pasó esto, pienso esto, ahí me juego yo, y me abro a la respuesta del otro. Pero si yo comunico lo que pasó podándolo ya, sin decir que lo estoy podando, soy deshonesto, porque no comunico una verdad. Interesante aquello sobre el mito de la objetividad, cuando lo importante es la honestidad, ¿no? En la industria intelectual con la que se trabaja. Hay una preocupación muy concreta por la calidad del debate político, ¿no? Sí, en el mundo, porque finalmente pasan las mismas cosas y el Papa las ve. A mí me parece muy interesante que es lo que dicen, no somos objetivos, todos tenemos postura frente a las cosas, todos tenemos una mirada. Lo importante es decirla y que esa mirada no nos lleve a distorsionar los hechos, ¿no? Que es un poco la defensa, casi volver a los principios básicos del periodismo, es lo que está diciendo el Papa. Una cosa son los hechos y otra cosa es la interpretación sobre los hechos y la honestidad en esa interpretación. Y eso es lo que está diciendo. El problema es que en el mundo muchas veces esto se distorsiona en función de intereses políticos, económicos, etcétera, que se supone que están ocultos atrás de la distorsión de la información. Él incluso habla de 4 principios básicos que distorsionan mucho la información y la comunicación. Es interesante el concepto también. No solo se trata de informar, se trata de comunicar. Quiero remarcar que la entrevista completa se puede ver en la web de Telam. Te quiero preguntar, justamente pensando en esto que dices sobre los medios de comunicación, conseguir la entrevista que la dé a un medio argentino, a la agencia de noticias argentina, ¿costó mucho? Costó, mira, fue un proceso de casi 2 años. Costó mucho entonces. Costó, pero él, o sea, costó que yo me decidiera planteárselo, porque también me daba como miedo de arruinar un cierto vínculo. Yo venía haciendo entrevistas, venía preocupada con el tema post-pandemia y cómo íbamos a salir, esto desde la pandemia, cómo íbamos a salir de la pandemia. Y la verdad es que empecé a hacer una serie de entrevistas. La primera fue Chomsky, empecé a entrevistar a una serie de referentes internacionales y se las empecé a mandar a él, incluso a un teólogo que se llama Boff, Leonardo Boff, muy importante en la teología de la liberación brasileño, que él la leyó y me hizo una devolución, porque el Papa, viste, te manda unos mails con su letrita chiquita. Pero no lo sabía, pero ahora me estoy enterando. Los escribe a mano y alguien le saca. Ah, mirá, no sabía. Los escanea, le saca una foto, entonces te llega el mail y cuando vos abrís el archivo, en realidad está escrito a mano. Con sus correcciones. Sí, mira, o apuntes. Sí, eso él tiene una comunicación directa. Yo fui estableciendo esa comunicación y cuando le planteé, lo primero que dice, él saludó a Telam en los 75 años cuando fue el aniversario y lo hizo con mucho gusto. Creo que tiene que ver, no fue una elección casual la del Papa, él eligió darle esta entrevista a Telam como medio público y como parte de un sistema de medios públicos, porque él sabe la importancia que tienen los medios públicos en este momento, no solo en Argentina, sino en el mundo, la función que cumplen frente a los medios mucho más comerciales o con intereses muchísimo más concretos, y él lo eligió. Incluso tenía ya pautado en entrevista con Reuters y él eligió dar la entrevista antes a Telam. Está claro que se pone en juego la confianza o la confianza otra vez, ¿no? Intelectual que tiene con vos. También la valoración de la Agencia Estatal de Noticias. Pero ¿qué crees que lo termina de convencer a él para dar una entrevista así? ¿En qué momento crees que él se ve como para dar un testimonio de estas características que entiendo que no había dado? Yo creo que lo que lo convence es la posibilidad de abordar temas mucho más profundos. Me parece que él ve, o sea, yo le planteo esa intención de que podamos tener una conversación en serio, una conversación primero donde se lo escuche, pero después donde él pueda exponer la globalidad de sus ideas. El Papa tiene un pensamiento donde muchas veces habla, ¿viste? Tiene como distintos niveles. Él baja de la cosa más chiquita a la más grande, de la más cotidiana a la comunidad, de la comunidad a los países. O sea, él va hilvanando una serie de ideas que componen un todo.
porque hay toda una coherencia en el pensamiento del Papa, disruptivo obviamente muchas veces, porque el Papa quiere cambiar este mundo, y le parece que este mundo es muy desigual y que puede mejorar. Creo que ese fue el principal atractivo, o sea, poder hablar en otros términos de una comunicación que está muy vapuleada y en general, digamos, con niveles muy altos de superficialidad, ¿no? Un debate muy chato. Tenemos un corte más, tiene que ver con Jorge Bergoglio y el Papa Francisco, o el Papa y Bergoglio. ¿Cómo se ve usted como Papa? ¿Cómo ve a Bergoglio? ¿Y cómo Bergoglio vería al Papa? Bueno, Bergoglio nunca se imaginó que iba a terminar aquí. Nunca. Además, yo vine con la valijita, con lo opuesto y un poquito más, digamos, ¿no? Más aún, dejé preparados los sermones para el Domingo de Ramos, porque pensé, ningún Papa va a asumir el Domingo de Ramos, así que yo el sábado viajo ya para... O sea, nunca me imaginé que iba a estar acá, ¿no? Y cuando veo al Bergoglio de allá, un poco toda la historia, las fotografías que hablan, ¿no es cierto? La historia de una vida que caminó con muchos dones de Dios, muchos regalos de Dios y muchas fallas de mi parte, muchas posturas no tan universales, que bueno, uno va aprendiendo en la vida a ser universal, a ser caritativo, a ser menos malo, ¿no? Que yo creo que todas las personas son buenas, ¿no? Pero, o sea, veo a un camino, a un hombre que caminó, que tomó una senda y con altos y bajos, tantos amigos lo ayudaron a seguir caminándola. Yo no, mi vida no la caminé nunca solo. No me imagino una persona solitaria, porque no lo soy, ¿no? Sino me imagino una persona que caminó su vida, que estudió, que trabajó, que se metió a cura, que hizo lo que pudo. No sé, no se me ocurre pensar de otra manera, ¿no? ¿Y cómo miraría Bergoglio al Papa? No sé cómo lo miraría. Yo creo que en el fondo diría, pobre tipo, la que te tocó. No sé, pero no es tanto de trágico ser Papa, uno puede ser un buen pastor. Tal vez lo miraría como lo miramos todos, lo descubriría. Sí, puede ser. Pero no se me ocurrió hacer la pregunta, meterme allá, no se me ocurrió. Me voy a pensar. Ahora tenés que preguntarle en un tiempo si la pensó, ¿no? Y a mí lo que me gusta es cuando habla de, y no sé si vos lo sentiste, eso de, es un hombre que hizo lo que pudo. Una frase muy utilizada en este tiempo, bueno, cada uno está haciendo lo que puede, estamos en medio de una pandemia, saliendo, se hace lo que puede. ¿Vos qué sentiste con esta respuesta? Creo que es la más personal, ¿no? que tuvo la entrevista. Yo sentí que él tiene mucha reflexión sobre Bergoglio, incluso sigue la entrevista y él tiene bastante autocrítica, y la verdad que si el Papa se autocritica, todos podemos ser un poco más humildes, ¿no? Él tiene esa reflexión, dice que por momentos fue muy duro y que ser Papa lo llevó a modificar una serie de cosas, ¿no? A tener una mirada más misericordiosa con todo lo que significa para él, ¿no? Que es cómo mirar a los otros, y él dice, finalmente Dios perdona siempre, los seres humanos perdonan a veces, la naturaleza no perdona nunca. Él tiene ese tipo de definiciones y uno lo ve realmente abierto a nuevas ideas, por ejemplo. Es una cabeza que está pensando permanentemente en cosas nuevas, en fenómenos nuevos, que él es capaz de repensarlos incluso con su edad y absorber los nuevos estímulos y dar nuevas respuestas. Me pareció muy reflexivo en cuanto a su paso por Argentina y se quedó con la intriga. Después cuando se iba y terminaba, dice, te juro, me dijo, voy a pensar qué pensaría Bergoglio el Papa. Yo se lo decía en el sentido que seguramente cuando él llegó a Roma, a ese cónclave, tenían una idea de cómo tenía que ser el próximo Papa. Y creo que Bergoglio es resultado de eso, la elección del Papa, ¿no? Un Papa latinoamericano, un Papa que renovara la Iglesia. Bernarda, es muy crítico este mundo desigual, es lo que venimos charlando en esta entrevista. Me parece la esencia de tu charla con él. ¿A quién le señala como responsables? Él señala a muchas causas. Primero, la concentración de poder.
obviamente, la concentración de riqueza. Un sistema capitalista que básicamente se basa en el consumo como satisfacción personal y ese consumo obviamente es muy desparejo. Creo que él centra por un lado en la matriz productiva, por otro lado lo que esto tiene como consecuencias en la naturaleza, ¿no? Un mundo donde la Tierra dice basta, que es insostenible, y donde además es insostenible un mundo donde los seres humanos no tienen igualdad de oportunidades, y él además está muy preocupado por los descarzados de este mundo y también está muy preocupado por las guerras y los conflictos, ¿no? Él por momentos habla, no solo es la guerra actual, sino las guerras que venimos teniendo y los refugiados también, ¿no? Como producto de esta desigualdad que encuentran en sus países y también productos de la guerra. Es muy crítico de las organizaciones políticas internacionales. Responsabiliza a la OTAN, ONU, por ejemplo, y de las Naciones Unidas. Él está preocupado por los límites. Él cree realmente en un sistema internacional multilateral, y lo que ve es que están fallando los mecanismos multilaterales, sobre todo pueden funcionar para la guerra, están fallando para la paz, y él dice, bueno, hay que replantear toda esta ingeniería, la ingeniería de poder en cuanto a los organismos internacionales, la ingeniería de poder en cuanto a los países, la relación entre los países. El sistema global es uno, la Tierra es uno, y por lo tanto nos tenemos que relacionar de otras maneras. Creen una globalización que no anule la esencia local de cada uno de los países y al mismo tiempo nos pueda dar bienestar a todos. Fernanda, gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Seguro te sumas a esto, porque antes de ir a Nico, podemos aprovechar y saludar, ya que está la titular de la Maquis. Hoy cumple 85 años Radio Nacional. Sí, señor. Así que les mandamos un gran abrazo, trabajadores, trabajadoras, lo que significa. Y además es la única radio que tiene una emisora bicontinental, entre otras cosas, lo cual la define. Así que un gran abrazo desde aquí. Ahora sí, Nico. Sí, igual me sumo al saludo a los compañeros y compañeras de Radio Nacional. Les dije que el viernes se juega una parada importante en el mundo gremial. Es la elección de la Junta Electoral del Sindicato de Empleados de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué esa elección, que ni siquiera es elegir al secretario general y ni siquiera es elegir al titular de la Federación de Empleados de Comercio, es tan importante? Bueno, porque ahí sí disputa el poder del sindicato. Si no es el que tiene mayor cantidad de afiliados, debe ser el segundo. Es un universo gigante. Tiene, por ejemplo, afiliados a la obra social OSECAC, la Empleado de Comercio. Está bien que ahí no son todos trabajadores, ¿no? Porque hay muchos familiares. Pero 2 millones de personas se atienden en OSECAC, para que tengamos idea del volumen de lo que representa esa obra social. Pero trabajadores de comercio hay más de un millón seguro. 1 millón seguro, sí, a nivel nacional. Creo que es el gremio con más afiliados, ¿eh? Sí, estoy casi seguro que sí, pero como no hay algunos gremios que no tienen los datos actualizados, no me animé a decirlo, dejé la puerta abierta. Es un sindicato que hace 36 años conduce Armando el Gitano Cavalieri, que parece que todos conocemos, y hace algunos años, en 2018 sobre todo, hay un retador que es Ramón Muerza. Déjame, porque lo tenemos acá abajo, ¿no? Yo no los veo ahí. Abajo tuyo está Cavalieri. Bien. El histórico dirigente de comercio. Sí. ¿Y este hombre quién es? Ramón Muerza. Ramón Muerza tiene un cargo muy importante en el sindicato, es el secretario de organización y a la vez es el delegado principal de la cadena Coto. La cadena Coto aportó un dato. Sí. Uno de los espiados por el esquema de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. Ramón Muerza. Ramón Muerza. Mira vos. Ahí está. Y acá lo que se teje es una cantidad de relaciones. Para que tengamos una idea de lo que pasó, en 2018 fue una elección que se eligió el secretario general. De 65.000 votos que había, ganó Armando Cavalieri, que vos decís debe ganar caminando, porque es un tipo que debe tener el sindicato del bolsillo, ganó por 470 votos. Ah, recontra parejo. En una elección recontra tensa que... Ahí podemos ver la placa de con quién juega cada uno. Le pusieron un casquito a cada uno. El equipo de cada uno. Las relaciones. Armando Cavalieri tiene una relación personal muy buena con Mauricio Macri. Y tiene una relación también incluso intermediada y excelente con Claudio Moroni. Para que veamos que juegan todos los partidos acá. Pero espera. Actual ministro de Trabajo. Pero perdón, yo estoy ya adelantándome, pero si cruzo, los que están con cada uno me da como un cruce raro. Sí, es un cruce raro, pero para que te des una idea de la relación, el abogado personal de Armando Cavalieri es el jefe de asesores del ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Ese es el vínculo que hay. Y veíamos... lo tengo, ya te lo digo. Ah, tremendo ese dato. Ahora te lo voy a decir. Ahora te voy a decir porque el nombre lo tengo de frente. El nombre lo tengo en WhatsApp. Ahora te lo debería decir, no lo anoté, ahora te lo voy a decir. Y tenemos Horacio Rodríguez Larreta entre preguntas. ¿Juega con Armando Cavalieri o no? En 2018 jugó para Ramón Muerza,
En 2018 jugó a favor de Ramón Muerza. Pero fíjate la nota que saca esta mañana en ámbito financiero nuestro colega Mariano Martín, que es para mí, además de ser mi amigo, el periodista que mejor y más cubre el universo sindical. Mirá la nota. Larreta almorzó con Cavalieri en la previa de la elección en comercio. Mirá qué gestito, ¿eh? Mirá qué gestito. Yo pregunté hoy y me dijeron, no, fue para garantizar la seguridad. Porque para garantizar la seguridad no te juntás a almorzar con Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, si vamos a Muerza, yo leí ahí abajo Hugo Moyano y Angelici. O sea... Sí. Cuando fue la elección de 2018, Cavalieri habló con... no, perdón, para esta elección, en 2018 también pasó. Y para esta elección, hace algunas semanas habló Cavalieri con Mauricio Macri. Le preguntó, le digo, che, ¿vos vas a jugar en esta? ¿No vas a jugar? Macri le dijo que no. Volvieron a hablar y le dijo, bueno, pero sacame a Angelici del medio. Y Mauricio Macri le dijo, no puedo hacer eso. Así que va a estar Angelici jugando ahí, pero mirá los otros nombres. Hugo Moyano, que respalda al desafiante, y el otro es Alfredo Coto. Pues es porque un empresario está ahí, y un empresario que debería tener tensión con el delegado de su empresa. Bueno, mucha tensión no hay. Esto pasó en febrero, que lo que vamos a ver ahora pasó en febrero del año 2020. Apenas arrancaba la pandemia. Por incumplimiento en precios cuidados se clausuró un local de Coto. Y esto pasó. Mirá cómo se mostraban juntos Alfredo Coto. Y fíjate quién está al lado de Alfredo Coto. A ver si lo podemos ver. ¿Descarta entonces que esto sea una cuestión de precios abusivos? No, eso, miremos, no. No quiero hablar de eso. Eso es muy importante. Acá va a hablar el delegado, ¿habla? Bueno, acá también está el representante de los empleados, que fueron justamente los mismos empleados los que están justamente resistiendo esta clausura. Yo le quiero hablar directamente al presidente de la Nación, porque esto es un tema político. Yo estoy acá hoy pero estuve en el año 91, cuando este hombre adquirió a todos los trabajadores que eran del hogar obrero. Ese es Ramón Muerza. Codo a codo. Ese es Ramón Muerza que... ¿Pero el peronismo no es eso? ¿La mano trabajador-empresario? Sí, pero no a ese nivel, me da la sensación. Y menos que te diga, habla vos, deféndeme vos, le dijo Alfredo Coto a Ramón Muerza. Bueno, ¿qué se espera el viernes? La elección, de lo que se va a definir la Junta Electoral, que es la que después va a decir qué día y quiénes y cómo va a ser todo el proceso electoral. Va a ser en septiembre, eso Nico, sí. ¿El miedo es que esto del viernes termine a los sillazos limpios? Yo hoy pregunté por la seguridad, me dijeron, adentro de Parque Norte, o sea, adentro está todo garantizado. Me dijeron, pues está al lado con la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, mira esto, van a estar separadas las dos facciones por vallas. Dije, pero las vallas las van a tirar. Me dice, no, son vallas de 2 metros reforzadas. ¡No! Sí, eso va a haber adentro de Parque Norte. ¿Es un operativo de seguridad de un partido de fútbol? El problema es afuera, porque lo que espera el oficialismo, que es Cavalieri, es que Ramón Muerza genere algunos movimientos, para decirlo de manera sencilla. Ojo con esta elección que va a ser en septiembre. Esta es la previa, esta es la que va a determinar cómo se va a controlar esa elección, pero ojo porque podría ser el fin de una era. En el caso, algo muy parecido a lo que pasó con Antonio Caló en la UOM hace muy poquito. Con Furlan. Atención. Gracias, al día Nico. viernes. Buen anticipo, muy buen anticipo. Bueno, allanamientos por las dudas. Allanamientos por las dudas, mira, hoy a la mañana se produjeron 16 allanamientos simultáneos en comedores, merenderos, organizaciones sociales y domicilios de algunos militantes de la Tupac Amaru en Jujuy. La causa fue impulsada por el delito de asociación ilícita. Es una figura que también se le achaca todo el tiempo a Milagro Sala. Y fue una causa generada de oficio por un fiscal que pidió los allanamientos que un juez local concedió y se hicieron simultáneamente. Lo que vas a ver ahora es parte del documento en el cual se ordenaron los allanamientos simultáneos. Eso que ves ahí arriba es la fundamentación. Si ampliamos un poquito la imagen, ahí vamos a ver que está nombrando a una serie de personas. Esto viene de una parte anterior en la que dice el agente fiscal funda su pedido en los siguientes hechos. Un allanamiento tiene que tener una circunstancia de hecho y de contexto. Lo que en la jerga judicial se llama básicamente las constancias que llevan a un juez a ordenar un allanamiento. Lo que viene es que el agente fiscal funda su pedido en los siguientes hechos y dice que en días y horario a establecer, es decir, no está claro el cuándo. Cuando quieras. Empieza a nombrar a una serie de personas, Claudia Soledad Molina, una serie de personas, de dirigentes, a los que le reprocha el pedirle a los beneficiarios de planes sociales una suerte de diezmo.
¿Quiénes son esas personas que piden el diezmo? Algunas las identifica, pero en el documento que veías recién dice y otras por establecer. Es decir, no saben cuándo y tampoco saben la totalidad de los quiénes. Sin embargo, con esa información incompleta, parcial, ordenaron los 16 allanamientos. ¿Qué es lo que buscaban? Bueno, básicamente constatar que estos dirigentes sociales que administran comedores, merenderos, los lugares a los que va la gente que tiene hambre a comer, que en realidad lo que hacían era buscar entre esos a los potenciales beneficiarios de planes sociales, entregarle los planes sociales y como contrapartida cobrarles una parte o un porcentaje y además obligarlos a ir a las movilizaciones, a las marchas, a los actos políticos que responden a esos grupos que están vinculados directa o indirectamente con la Tupac Amaru. ¿Qué es lo que dicen los movimientos? Acá está la mano del gobernador Gerardo Morales. ¿Por qué lo dicen? Porque la figura de la asociación ilícita es el juicio que tiene condenada a 13 años a Milagros Sala, que no está firme todavía, que espera un pronunciamiento de la Corte Suprema y que en este caso en particular no solo abarcaría a Milagros Sala, sino a los movimientos satélites en torno a la dirigente. Lo más breve que se pueda. Néstor, ¿vos ves algún vínculo entre esto y la visita del presidente por la situación de Milagro? Todo es parte del mismo vuelto. Muy bien, nos vamos al corte. Al regresar nos vamos a meter en un tema que, bueno, está tomando mucho vigor, mucho cuerpo. Tiene que ver con el salario básico universal. Flor nos va a explicar muy bien. Pero después tenemos a Omar Plaini, el secretario general del gremio de Canillitas, y a Pablo Chena, director nacional de Economía Social y Desarrollo Local, para charlar sobre este tema, un anticipo de lo que se viene. Ficción argentina en la televisión pública. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Hoy vuelvo a cantar, gracias al amor y todo gracias al amor. ¡Bravo! 3, 2, 1. ¡Llegó, señores! Violeta ahora. Sí, señor. Tongo, claro que sí. Tongo. Noche de Mente. Lunes a viernes, 22 horas. Televisión pública. Hoy viene Ricardo Caruso Lombardi. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. Fuimos abandonados. ¿Y qué vamos a hacer los orientales? Por eso, compaisanos, no le dejemos ni agua a los maturrangos. Tomemos nuestras cosas imprescindibles y marquemos. Toda la banda oriental se pone en movimiento para seguir a su bravo general. Artigas, capítulo 2. El dulce grito de la libertad. Los orientales estaban cansados ya de las humillaciones y se habían hecho un juramento. Vencer o morir. Estreno, miércoles, 23 horas. Televisión pública. El viajar es un placer y lo quiero disfrutar. Vamos de paseo. Cenelis Mareos. Cenelis Mareos. El viajar es un placer. Estoy podrida de tu exigencia. Estoy podrida de que todo es perfecto, de tus cuadritos de honor. Arquitecta esto, arquitecta lo otro. Mis hijos los mejores con mi posgrado acá, posgrado en el exterior. Qué bárbaro, después no te puedes bancar medio tipo de imperfección. ¿Por qué me decís todo esto? Porque le dijiste gordo a tu nieto de 12 años y lo mandaste al gimnasio. Juro que no se lo voy a decir nunca más. Compañeros, chiquendengue, siempre fuimos compañeros, chiquendengue, de alegrías y tristezas. En la escuela y en el bar.
Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. Estamos ya en Desiguales. Vamos a discutir con Plaini porque el tema, los mencionamos, ahora los presentamos formalmente. Estamos con Pablo Chena, director nacional de Economía Social y Desarrollo Local, y con Omar Plaini, secretario general del gremio de canillitas. Gracias a los dos por haber venido. Yo les decía, bueno, quiero arrancar con esta pregunta que es si es el momento de discutir el salario básico universal. Y me decís, Omar, es ingreso. Yo creo que hay toda una... Primero, creo que se ha perdido la conceptualización de las cosas. Yo sigo creyendo en el empleo. Está el empleo y el trabajo. Y cuando hablamos de ese ingreso universal, no es lo mismo que salario. Salario es aquella condición donde está bajo patrono, donde tiene aguinaldo, tiene vacaciones, tiene jubilación, tiene posibilidad de promoción. Claro que hay que atender la informalidad. De hecho que hay que atenderla y hay que resolverlo. Y me parece bien que las organizaciones sociales, valga la redundancia, se organicen. Pero empleo no es igual a trabajo en ese sentido. No olvidemos que nosotros venimos de un esquema, de una revolución que se produce en mediados del siglo pasado, que hace el peronismo, que pasamos de un país agroganador a un país industrial. Yo sé que quizás no vuelva más el pleno empleo porque estamos en un cambio de época, pero tenemos que tenerlo como objetivo. Porque nosotros no somos solo servicios, tenemos que pensar en la producción, tenemos que pensar en el sector privado, cómo se invierte, y ahí el Estado juega un papel. ¿Por qué te parece importante hacer esta aclaración a la hora de discutir un instrumento que puede dar una mano a los sectores vulnerados y expulsados del sistema? No hay que dársela, porque creo que estamos confundiendo muchas veces. Confundimos, conceptualmente confundimos. Yo sigo teniendo la expectativa, aún en un cambio de época, aún en un mundo que expulsa mano de obra, sigo creyendo en el empleo, porque tiene que ser mi objetivo, que ese trabajador esté registrado, tenga estas condiciones y hasta tenga promoción, la posibilidad de ascender en su laboralidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí, claro, hay que atender la informalidad. No podemos seguir creciendo la informalidad. No lo digo yo, lo dijo el Papa. Usted vio una entrevista al Papa. ¿Qué decía el Papa? La informalidad en el tiempo es un desorganizador social. No lo dice Plaini ni la CGT, lo dice el Papa. Sobre esto quiero preguntarte, Pablo, porque digo... La economía popular, entiendo yo, sería el lugar donde se apuntaría un ingreso o un salario básico universal hoy por hoy. Ese sector que quizás nunca va a ingresar a lo que hoy conocemos como el trabajo tradicional. Sí, digamos, hay un principio de realidad, que es que, lo mostró también la crisis, hay formas de trabajo que están informalizadas. El desafío que tenemos nosotros, comparto con Omar, es empezar a reconocer ese trabajo y empezar a formalizarlo. No solo reconstruirle el ingreso, sino formalizarlo y empezar a desarrollar formas de trabajo que son complementarias a las formas tradicionales de trabajo, pero que necesitan tener la misma cantidad de derechos. Exacto. Entonces creo que hay que reconstruir la formalización de este mundo de trabajo que llamamos economía popular. ¿Y el salario básico universal qué rol viene a cumplir aquí? El salario básico universal es un primer punto de un ingreso básico, justamente, en un proceso institucional que tiene que ir por no solo garantizar ingresos, sino también créditos, elementos de formalización, el compra estatal para la economía popular, desarrollar canales de comercialización, capitalizar la economía popular. Todo eso va a dar un engranaje de producción y trabajo que vuelve a unir socialmente el trabajo, la producción y el consumo. Algo que el capitalismo empezó a disociar. Hoy tenemos consumidores, muchos consumidores y cada vez menos trabajadores en el empleo formal. Eso es lo que la sociedad hoy tiene como desafío. Sin embargo, hay muchos trabajadores que están consumiendo poco porque trabajan en otras formas de trabajo. Creo que formalizar y darle ingresos a estas formas de trabajo va a permitir volver a tener cierta sincronía entre trabajo, producción y consumo. Haciendo esas salvedades que hiciste, Omar, le digo salario básico universal porque así está en los papeles. De hecho, el cartel ayer en la Cámara de Diputados de los diputados que están a favor decía salario. Cierra la pregunta y decís lo que quieras. ¿La CGT acompaña? Sí, claro que acompañamos. Ahora, debemos conceptualizar bien porque yo creo que esto es consecuencia de un capitalismo especulativo.
y nosotros debemos de ir a una organización capitalista de carácter productivista. Y allí juega un rol el Estado cómo regula y cómo interviene en esa regulación. Si nosotros no hacemos eso, no tenemos salida, porque cada vez estamos en la fase más salvaje y voraz del capitalismo. Ahora, nosotros no podemos dejar de luchar contra eso y buscar una alternativa de un capitalismo productivista. Percibo que vos estás haciendo este planteo porque sentís que la pelea por el salario básico universal es como soltar la otra. No. Yo quiero apuntar a la otra porque quiero trabajadores mejor remunerados, porque inflación e informalidad tiran la media salarial para abajo. ¿Y eso quién lo aprovecha? El empresariado concentrado. Aprovecha eso, entonces termina habiendo un ejército de reserva cada vez mayor y más numeroso para ello bajar las condiciones salariales y laborales del hombre y la mujer que trabaja registradamente. Bien. Flor. Sí, me sumo con algunos datos que trajimos para compartir, porque cuando se habla de salario básico universal, se habla de cuánto cuesta y cómo se financia, ¿no? Son las grandes preguntas desde la economía. Lo que tenemos en pantalla, estos son datos del proyecto de ley de Juan Grabois, del Frente Patria Grande. Siempre se habla de esto del costo bruto, 1,8% del PBI, lo cual es muchísimo. Ahora, ¿qué te dicen? Que reabsorbe otros programas. Por ejemplo, podría reabsorber la tarjeta alimentar, algunos potenciar trabajo. Eso lo baja a 1 punto del PBI, lo cual establecen que podría ser financiable. Eso te dicen desde las organizaciones sociales. ¿Y con qué ¿Cómo? recursos, Flor? ¿Cómo se financia? Es lo siguiente que tenemos para mostrar. Si lo podemos ver en pantalla, ¿qué es lo que plantea el Frente Patria Grande? Ahí tenés 1 punto del PBI, podría financiarlo. En parte, reasignando lo que gastás en subsidios a financiarle la pileta climatizada al del country. En parte, con otros reasignaciones también plantean, y también dicen puede ser algo que hagas gradual, no de un día para otro, que salgas a darle un ingreso a 7 millones de personas. Igual, perdón, una aclaración. En el proyecto de ley que ingresó, el financiamiento no está. No está el proyecto de ley no dice cómo se financia. Ahora, Pablo, ayer le preguntábamos a la diputada Tolosa Paz, por ejemplo, ¿no? Por este tema, y decía, para mí hay que discutir el universo al que va y el monto. ¿Eso es algo que desde los cuadros técnicos ya tienen más o menos hablado? El universo es el universo de la economía popular, que son entre 7,5 millones u 8 millones de trabajadores y trabajadoras que están en este mundo. Es importante señalar que tenemos que acompañar esta política de ingresos con una política de formalización. O sea, hay un gran flagelo social que es la informalidad laboral. Aquellos que trabajan fuera de una formalidad reconocida por el Estado. Ahora, necesitamos que el Estado también empiece a reconocer otras formas de trabajo y producción, que es la economía popular, ese trabajo sin patrón, que requiere el mismo esfuerzo, pero que en lugar de hacerlo organizado por un patrón, se organiza de manera colectiva entre los propios trabajadores. ¿Y el monto crees que tiene que ser cuál? ¿El de una canasta básica total? ¿El de un salario mínimo vital y móvil? Es importante cubrir ingresos básicos, tener una canasta básica individual, eso me parece razonable. Una canasta básica individual, línea de indigencia sería, alimentación. Pero hay que garantizar herramientas productivas y de desarrollo de la economía popular para que los excedentes que genera el sector se traduzcan en ingresos para los trabajadores del sector, porque hoy en la Argentina nadie puede vivir con menos de 70.000 pesos. Claro. Omar, ayer había una diferencia entre diputados oficialistas y diputados oficialistas. Algunos decían, bueno, hay que plantear, hay que generarle la presión al gobierno. Otros decían, no es momento de presionar a una flamante ministra de Economía. ¿Vos qué posición tenés? No, yo insisto lo mismo. Pregunto, ¿los brazos del Estado son infinitos? No. Bueno, tenemos que ver cómo generamos en el ámbito privado más trabajo registrado, más empleabilidad. Y esto tiene que ver con una política de Estado también. Eso hay que Está muy bien que haya un sector que decida cooperativizarse, estar en la economía popular. De hecho, yo tengo una actividad que hay mucha informalidad en los canillitas, porque hay una situación de deterioro de la circulación del papel muy grande. Y tenemos que reinventarlo. Ahora, decía Einstein, hay momentos de crisis que la imaginación es más importante que el conocimiento. Si nosotros no apuntamos a eso, no apuntamos al empleo privado y no generamos condiciones para... ¿Vamos a seguir con los 6,5 millones de trabajadores? No podemos, va a llegar un momento que no va a tener sustentabilidad. Entonces, a ver, hace 30, 40 años atrás,
la elección era del propio trabajador si era autónomo, era independiente. Eso cambió por un mundo capitalista que expulsa. Bueno, eso tenemos que, sobre eso tenemos que avanzar. Ahora, ¿cómo no vamos a reconocer la informalidad si son trabajadores y trabajadoras? Son compañeros que hay que resolverle la situación. Ahora bien, si nosotros solamente nos quedamos en este sector y no abarcamos un Estado que intervenga en el proceso socioeconómico, que regule, porque está claro que un Estado que articula no alcanza. Y creo que son las tensiones que nosotros estamos viviendo en nuestra propia coalición. Ahora, ¿cómo no vamos a comprender esto? ¿Cómo no lo vamos a, acompañar? Por eso digo, diferenciemos lo que es salario de lo que es ingreso. Diferenciemos lo que es empleo y lo que es trabajo. Toda tarea es en trabajo. Y los compañeros trabajan. Trabajan en el reciclado, trabajan en la atención familiar, trabajan en distintos sectores, trabajan, en las calles, haciendo tareas. Cartoneo, barriendo. Tenemos que irnos, perdón. Nos quedamos recortos con este link. Por favor, sigámosla porque es un tema que se va a seguir debatiendo. De hecho, ya le apareció el cartel en el Congreso de la Nación. Gracias a los dos por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Nos vamos corriendo. Mañana nos volvemos a encontrar a las 9 de la noche. Adiós.